día súper especial con... Recording is on. Hoy es un día súper especial con Andrea San Martín. ¿Y por qué es especial? Porque, bueno, vamos a tener un tema súper candente y también porque hoy es nuestro como que primer evento que tenemos abierto, ¿no? Hoy se ha tenido la oportunidad de invitar a otras personas que no pertenecen a la comunidad y también es una buena forma para darnos a conocer. Pero vamos a hablar de Andrea, ¿no? Que Andrea es nuestra invitada estrella de hoy. Ay, Y muchas les voy a gracias. contar, y les voy a contar un poquito, un par de cositas, porque Andrea tiene un tremendo currículum. Bueno, Andrea es mexicana de Celaya, Guanajuato, que me encanta esa palabra, Guanajuato. Bueno, estudió licenciatura de comunicación, hizo maestría en periodismo y políticas públicas. También trabajó como asistente de producción en Fox Studio México, colaborando con programas como Central Fox, Agenda Fox Sport, Fox Sport Radio. Y bueno, y desde enero de este año, Andrea está trabajando en Business Insider México como editora de deportes y lifestyle. A ver, pero Andrea en su trabajo tiene diferentes puntos o fuertes de investigación. Por ejemplo, los negocios en los deportes, el dinero que generan, que es bastante, y el papel político y social que representa. Ajá, pero antes de que le pregunten a Andrea cuáles son sus deportes favoritos, no lo van a creer, no lo van a imaginar jamás en la vida. A ella le encanta el fútbol americano, es hincha del Packers de Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos. Y bueno, y Andrea también cubre muy a gusto Fórmula 1 y fútbol. Ay, Andrea, mira, te voy a contar una cosa que nosotras, para dar a conocer este evento, lanzamos una pregunta y la lanzamos vía WhatsApp y fue: ¿somos las mujeres periodistas invisibles en el periodismo deportivo? Wow, Esto fue la primera pregunta y te podrás imaginar todo lo que generó, ¿no? Vamos a partir de allí. ¿Somos invisibles en el periodismo deportivo? Absolutamente no. Yo creo que decir que tal cual somos invisibles ante una fuente tan importante, yo me atrevería a decir que incluso tan controversial como la política, sería borrarnos completamente de lo que estamos haciendo como trabajo en el periodismo, porque somos muchas las que todos los días estamos cubriendo esta fuente. Y a pesar de que tal vez somos un nicho mucho más pequeño o que muchas veces tal vez no se toma en cuenta como debería, creo que hay varias mujeres que sí han estado haciendo correctamente su trabajo para demostrar el papel que nosotras podemos tener en una fuente tan importante y sobre todo que se quite ese mito o ese estigma de que las mujeres no podemos saber sobre deportes o no podemos opinar sobre deportes. Entonces, yo en lo personal no creo que seamos invisibles como tal. Hay una lucha muy grande que tenemos que hacer todos los días, sí. Es una de las fuentes tal vez un poco más complicadas para nosotras como mujeres, también lo creo, pero creo que año con año todas las mujeres que estamos trabajando en la fuente deportiva estamos haciendo un gran trabajo para demostrar todo lo que estamos haciendo y pues ahí vamos, poco a poco. Es una lucha que siento que se va ganando todos los días de poquito a poquito. Ya lo has mencionado, por tradición es una fuente dominada por los hombres. Y claro, y una de las inquietudes que personalmente yo tengo, y vamos a estar claros, yo voy a hacer un par de preguntas y vamos a abrir las preguntas luego para las chicas y los chicos que nos están viendo ahora. Pero la inquietud que yo tengo es hasta qué punto el follaje masculino tapa a las mujeres. ¿Cuál es la actitud que tienen los hombres frente a las mujeres profesionales que están trabajando la fuente todos los días como tú? Pues mira, es complicado. Gracias a Dios, afortunadamente, ahorita estoy en un medio que en su mayoría es dominado por mujeres, o bueno, hay una mayor representación de mujeres, aunque no es un medio completamente deportivo, y eso da muchas ventajas para nosotras como género. Pero antes de estar en mi actual medio, yo trabajé en televisión 4 años en un medio que, como tú lo mencionas, estaba completamente dominado por hombres.
principalmente en el área de redacción, que era donde yo estaba trabajando, en la producción de ciertos noticiarios. Éramos, ¿qué te gusta? Unas 3 mujeres en toda la redacción, 2 asistentes, una productora, una redactora, y sí comenzaban a ver un poquito más como de variedad cuando ya se trata de ser conductora o ser de reportera, pero la experiencia que yo tuve fue darme cuenta que aunque sí nos están abriendo la posibilidad de nosotras como mujeres entrar a cubrir la fuente deportiva, por el simple hecho de que tú eres mujer, tú tienes que demostrar el doble que tus compañeros hombres, para demostrar por qué te mereces ese lugar, por qué te mereces estar ahí y por qué sí te mereces cubrir la fuente deportiva. Algún error que tú puedes tener en tu día a día suele acentuarse mucho más que si lo llegara a tener un hombre, y pues eso tiende a ser un poco complicado. También tienes que tener muchísimo más cuidado con ciertas actitudes que puedes tener, tienes que ser más profesional, tienes que ser menos emocional hasta cierto punto, al menos eso fue lo que a mí me hicieron sentir, porque por cualquier reacción que tú puedas tener natural a las maneras en las que estás trabajando el día a día, puede malinterpretarse bastante y sí tendemos a caer mucho en una categoría de que desgraciadamente o somos tontas y no sabemos o somos unas histéricas. Y eso es muy triste porque nos cierra mucho la oportunidad a nosotras de poder expresar tal cual la manera en la que estamos trabajando, y es común estar navegando todos los días para poder estar conviviendo, pues ahora sí que en un mundo prácticamente de hombres. Vaya, se me dieron a mí oportunidades en ese lugar, crecí bastante, estoy muy agradecida con lo que me dio, pero es cierto que sí hay ciertos estigmas que tienes como por ser mujer, y otra cosa que también señalaría es que a veces la misma lucha que existe es entre las mujeres. Eso es lo más triste a veces, que luego nosotras mismas como que nos ponemos cierta etiqueta, y creo que eso es algo en lo que nosotros deberíamos de trabajar un poco más. Eso es un punto bastante interesante, ¿no? Y también la fuente deportiva tiene no solamente, tiene varias aristas, ¿no? Una es Uh-huh, dentro de la redacción, uh-huh, la otra es la narrativa que se sigue, uh-huh, digamos, lo de la perspectiva de género, y el uh-huh, otro punto es cómo se cubre, digamos, cómo se cubre, digamos, la fuente y qué uh-huh. visibilidad se le está dando, que esa es la otra parte, al deporte que hacen las mujeres. ¿Sí? Totalmente. Entonces, Uh-huh, son tres cosas, digamos, súper fuertes, uh-huh, pero vamos a empezar con una que me lleva a la primera pregunta que la hace C. Care. ¿Cómo uh-huh. podemos cubrir con perspectiva de género esta fuente? Para empezar, tenemos nosotras la responsabilidad de darle la misma importancia a todos los deportes femeninos que a los masculinos. Por lo menos, vaya, hay bastantes países en los que siento que ciertos deportes han sobresalido bastante. En primer lugar está Estados Unidos con la selección futbolística, que realmente han logrado tener un papel muy importante para los aficionados, tanto para la fuente deportiva. El único problema es que desgraciadamente siguen en una lucha constante por estar ganando exactamente lo mismo que sus compañeros masculinos. En España finalmente lograron hacer un acuerdo para poder ganar esto, pero en México con la Liga MX, por ejemplo, es una lucha que nosotras estamos teniendo para que le estemos dando la misma importancia a la Liga Mexicana Femenil, así como se le está dando a la masculina. Y muchos argumentos que se utilizan para no cubrir este tipo de fútbol, es decir, que está aburrido, que no genera suficientes patrocinios, que se está gastando bastante dinero de la liga que podría destinarse a otras cosas, cuando en realidad no se le está dando la oportunidad a muchas chicas. La liga apenas tiene, creo que como 3 años, la verdad apenas está en desarrollo, y digamos que sigue siendo una liga relativamente amateur, en el sentido de que muchas de las chicas que están participando o son estudiantes o no se les está pagando profesionalmente por estar participando, sino que, vaya, lo hacen por amor al arte. Y creo que una manera de nosotras de responsabilizarnos para dar esa perspectiva de género es no nada más casarnos con la idea de decir, ay,
Messi se va a ir del Barcelona y me voy a casar exactamente con esa idea, sino también hablar de las figuras que son muy importantes, por ejemplo, Megan Rapinoe, de esta chica Alex Morgan, hablar de todas ellas y tal vez no nada más casarnos con la idea del fútbol, sino que también darle voz a todas estas deportistas, por ejemplo, lo pongo un poquito más en el caso centrado aquí en México, con todo el lío que estamos teniendo con el fideicomiso, hablar con todas esas atletas mexicanas que se van a quedar tal vez sin una oportunidad de recibir una beca y no casarnos nada más con la idea de cubrir ciertos deportes desde el ángulo, pues ahora sí que deportivo. Por otro lado, no solamente se trata de cubrir historias de mujeres, sino también cubrirlos desde ángulos que a nosotras las mujeres nos puedan llegar a interesar. Ahora, también sería medio tonto de mi parte decir que por el hecho de ser mujeres no nos van a gustar las mismas cosas que a los hombres o los mismos enfoques que tú le puedes dar a un hombre, pero por ejemplo, yo lo veo desde una perspectiva de que tal vez hay mujeres que están muy interesadas en empezar a sentirse aficionadas de algún deporte, en entenderlo, pero la misma fuente como que te pone un freno y da por hecho que tú ya sabes muchas cosas que tal vez no lo sabes, tanto cómo le apodan a un equipo, cómo se dicen ciertas jugadas, tanto de la NFL. Y siento que una manera de nosotros poder acercar a ese público, no solo el femenino, sino también el masculino, cualquier persona que esté interesado en acercarse, es tratar de desmenuzar ciertos términos, ciertos deportes, para que sea bastante entendible y que tú no te pongas a leer una nota o te pongas a ver una nota deportiva y no entiendes absolutamente nada más que decir, pues topo a este jugador porque pues lo he escuchado antes, me gustan los colores de su equipo, pero no tengo idea de por qué ganó, qué ganó. Realmente creo que nosotros tenemos que empezar a ser un poco más humildes, acercarnos más a las audiencias y dejar de creer que si la gente no sabe de deportes, no tiene por qué querer interesarse en esta fuente. Sí. Vamos a ahondar un poquito en la narrativa de lo que vemos todos los días en la fuente, ¿no? En estos medios. La narrativa en el periodismo deportivo es bastante sexista, vamos a estar claros. A los tenistas, por ejemplo, cuando Nick Kyrgios o Novak Djokovic tienen un ataque de ira, dicen que son temperamentales, ¿no? Pero si es Serena Williams la que tiene ese, digamos, ataque de ira, le llaman histérica y le llaman loca. ¿Son estas diferencias de trato un tema en tu equipo de trabajo? ¿Crees tú que más mujeres en esa fuente sería como una garantía para lograr un cambio de esa narrativa? Pues mira, gracias a Dios, repito, ahorita en el medio en el que yo estoy no paso por ese tipo de conductas en los que automáticamente por el hecho de ser mujer te tachan de decir eres una histérica, estás loca, ya cálmate, pero sí me ha pasado en algún punto de mi carrera. Creo que el simple hecho, como tú lo estás mencionando, el caso de Serena Williams creo que es justamente lo que estamos tratando de ilustrar. El simple hecho de que nosotras tenemos esa etiqueta de que no podemos quejarnos, no podemos enojarnos, no podemos expresarnos, porque automáticamente nos están diciendo que tenemos un mal temperamento, que no somos profesionales, incluso algunos hasta te llegan a preguntar que si estás en tus días, lo cual pues a quién rayos le importa, eso no tendría por qué afectar la manera en la que nosotros estamos pues haciendo nuestro trabajo al día a día. Y pues así como un hombre puede enojarse y puede actuar de una manera muy inmadura, como lo puedo decir que hizo Djokovic el día que pues hasta golpeó a una de las de jueza de campo, creo que esas mismas narrativas con las que tú me estás ahora sí que jalando la pregunta son importantes en la manera en la que nosotros o estamos cabeceando o estamos acomodando las notas en las que estamos marcando. Claro que va a vender muchísimo más que tú digas, Serena Williams tiene las hormonas al 1000, acaba de tener su embarazo, eso le está afectando, mejor que ella se retire, que le deje chance a otras chicas. Evidentemente muchos se pueden ir por ese gancho, pero no está bien. O sea, al final, ¿con qué perspectiva tú estás jugando el hecho de que vas a juzgar a una jugadora de su nivel con otro chico y al otro sí le vas a poder justificar y decir que está muy apenado, que pobrecito, que lo van a multar, pero que no va a volver a pasar? Es muy importante que nosotros estemos armando estas notas, no dándole esas tendencias o esos estereotipos de género, porque es muy fácil irse con eso, de verdad, es muy fácil, tan solo, incluso lo vemos en narraciones de partidos, la manera en la que se narra un partido femenil también importa mucho, y importa desde el punto de que te sepas el nombre de la jugadora que está haciendo una jugada en ese momento, valga la redundancia,
no es posible que a los hombres sí los tengas súper conocidos y a la mera hora de que estés narrando una mujer no pase lo mismo. Entonces, creo que sí, la narrativa es un punto muy importante para poder empezar a cambiar esos estigmas que se tienen sobre las mujeres y por qué nosotros tendríamos que ser diferentes tanto a la hora de practicar un deporte, tanto a la hora de hacer nuestro trabajo en el periodismo. Sí. Norma, en este sentido, bueno, en este, digamos, en este contexto, Norma Montiel pide que profundices un poquito más cómo empezar a quitar esos estereotipos a los periodistas. ¿Cómo crees tú cuál es la mejor manera? Creo que para empezar, si nosotros tenemos la oportunidad de toparnos a mujeres en la misma fuente, es muy importante que hagamos comunidad, que nos estemos apoyando sobre todo entre nosotras y que nos quitemos esas etiquetas de juzgar más a una mujer por el simple hecho de estar en la misma posición en la que yo estuve. No por el hecho de que a mí, tal vez yo ya estoy en un medio, me haya costado quitar estas barreras o empezar a quitarlas, significa que yo tengo que hacer que mi compañera también las tenga, sino que vaya, tratar de apoyarnos y tratar de aligerarnos bastante el peso y no juzgar la capacidad de una compañera por el simple hecho de creer que es mujer y que por lo tanto no sabe. Ahora, creo que a nosotras como mujeres es importante que seamos claras en cuanto a nuestros conocimientos, en cuanto a nuestras habilidades y sobre todo poner bastantes límites. Yo afortunadamente nunca tuve la molestia de sufrir ningún tipo de acoso ni sexual, ni de ningún tipo en ninguno de los escenarios en los que yo estuve trabajando, pero es algo que pasa y no está descartado que por el simple hecho de que tú seas mujer te lleguen a ver ciertos pues, ofrecimientos para hacerte crecer o para darte visibilidad, pero creo que es importante que nosotros pongamos límites y demostremos a través de nuestro trabajo de qué es lo que somos capaces, no quedarnos calladas, sobre todo. Eso puede generar ciertas, pues, fricciones en el área de trabajo. Creo que es estar malabareando un poquito sobre qué es lo que vas a estar diciendo, pero sobre todo eso, o sea, creo que en el deporte, si tú puedes encaminarte en una cosa que te guste, en una cosa que tengas como especialidad, te puede ayudar muchísimo para volverte de cierto modo una especialista. Lo hemos visto, por ejemplo, con Valeria Marín. Ella es reportera mexicana, ella estuvo en Fox Sports, ahorita está en Televisa. Ella es muy buena en NFL y digamos que ella se ha ido como por ese camino. Marion, por ejemplo, Marion Reimers también ella es muy buena en fútbol internacional, sobre todo tuvo mucha oportunidad a la hora de cubrir Champions League y se abrió un camino a través de Juegos Olímpicos. Entonces, si tú tienes un nicho, un interés, por ejemplo, de decir, a mí me gusta mucho la Fórmula 1, a mí me gusta mucho cubrir deportes de atletismo, de olímpicos, o me gusta más un enfoque un poco más político, un poco más social, puedes ir creándote una carrera en la que digamos que los tintes que tú tienes sean especiales, sean como un sello que tú tienes y eso pueda darte un camino dentro del mismo medio y justamente demostrar que pues, tú sabes, sin importar de que eres mujer, e ir quitando esos estigmas de género. Lo que estás diciendo me lleva directamente a una pregunta que tiene Andrea Deiden. Ella pregunta, ¿cuáles son los principales retos que has identificado al momento de acercarte a la audiencia con tus historias y que si han sido hostiles o condescendientes contigo en las redacciones? Bueno, empezando por la Preguntón, parte, ¿no? muy buena pregunta. Empezando por la parte de hostilidad, sí la llegué a recibir en mi antiguo trabajo. Wow. Curiosamente, con quien más me costó conectar fue con las mujeres. Wow. Y sí, creo que cuando tú estás ya en un medio muy asentado deportivo y tú ya tienes la comodidad de saber que ya te lograste un lugar, cuando llega otra chica, no sé si exista como cierta amenaza o qué pasa por el estilo. Uh, es complicado. Me pasó también a mí al revés cuando recibí otras chicas y tratar de darle cierto apoyo, pero al mismo tiempo como que luego los intereses no empatan. Y vaya, sí recibió hostilidad. Sí, al principio mucha gente creía que el puesto que yo había tenido me lo habían dado porque me llevaba bien con una productora y la productora prácticamente dijo, contrátenla a ella y pues por eso tuve mi lugar, cosa que no pasó así. Yo previamente a haber entrado a Fox Sports hice prácticas profesionales y pues me llamaron, al final hubo una vacante, tuve la oportunidad de quedarme. Sí me costó trabajo hacerme mi lugar, sí me costó trabajo demostrarle a la gente que podían confiar en mí,
Y sobre todo es lo que les acabo de platicar, te puedes equivocar una vez y un error que tú tengas marca muchísimo más lo que un compañero puede hacer. Entonces, tienes que estar ganando muchas, muchas, muchas batallas hasta que puedes estar en un punto cómodo de decir, ok, estoy bien, estoy haciendo las cosas como me gusten. Ahora, en cuanto a las historias y los enfoques que he dado, bueno, en el caso de Fox era muy diferente las cosas que estoy haciendo ahorita aquí en Business Insider. En Fox yo me dedicaba básicamente a, bueno, mi parte fuerte era armar como toda la paquetería gráfica que estaba en el trabajo y estar un poquito más detrás de cámara y en la parte de producción, más que en redacción. Y ya más adelante tuve chance de acercarme un poco más a la redacción. Era bastante cuadrada. Digamos de que, por lo menos en la televisión, en la experiencia que yo tengo, ellos saben qué es lo que vende. Y ellos te dicen qué ángulo tienes que tener y por dónde te tienes que ir. Y la verdad es un poco difícil que tú te puedas salir como de esos pues, cuadrados, tanto seas mujer, tanto seas hombre, porque ellos digamos que ya tienen una pequeña formulita y les da un poco de miedo salirse de esos estándares. Entonces, ya fuera si tuviera que hacer algún resumen de algún partido, tú tenías un tiempo delimitado, tú lo tenías que ir cortando de cierta manera, irte por las jugadas más importantes. A veces sí me pasó que mis compañeros eran mucho como de, ay, ponle la toma porque pues ahí se ve bien o ahí se ve mal. Evidentemente, pues uno tiene que tratar de no caer en esos pues, estándares. Pero sí, siento que en televisión es un poco más complicado, vaya, no recibes tanta hostilidad por tu trabajo porque sigues una regla muy específica de qué es lo que quieren y qué es lo que esperan. Y si no es lo que quieren, te lo van a dejar muy en claro para que lo cambies para la próxima vez. Ahora, en Business Insider es bastante diferente. Acá tengo mucha más libertad. Yo ahora sí que ahora aquí sí estoy dedicada 100% a estar escribiendo y estar editando notas, estar reporteando. Y sí tengo muchísima más libertad de poder tomar los ángulos, poder platicarlos con mis editoras y saber como que por dónde lo vamos a agarrar, incluso si hay ciertas sugerencias sobre temas de algún deporte que se tienen que agarrar, vaya, lo podemos rebotar un poco más como de lo vamos a agarrar así, lo vamos a agarrar acá, todo el mundo lo está hablando por acá. En cuanto a audiencias, hasta ahorita no he recibido como una crítica de que alguien dijera como, ay, la escribió una mujer, qué tonta, ¿cómo se le ocurre? Vaya, creo que uno de los temas más controversiales de los que hablamos hace poquito fue ante la salida de Messi. Se nos ocurrió hacer una nota muy chistosa sobre, con todo el dinero que costaba los 300 millones de euros su cláusula de rescisión, cuántos jugadores estrella de cada liga te podías comprar. Así como si fueras al shopping y te fueras a poner jugadores. Y curiosamente despertamos muchas pasiones internas de los aficionados diciendo que cómo era posible, pero en sí jamás recibí como una crítica hacia el hecho de que yo fuera mujer y cómo me atrevía a estar poniendo a Messi al nivel de todos los otros jugadores. Imagínate cuando empieces entonces a comparar con la millonada que gana Messi, ¿a qué equivale en el fútbol femenino cada uno de esos sueldos? O sea, van por 5.000 millones de personas claro. de la liga femenina. Ahora que estás describiendo tu trabajo, voy a unir dos preguntas. Voy a unir la pregunta de Claudia y la pregunta de Luján. Claudia pregunta, ¿cómo hace una persona que está interesada en deporte, una periodista que está interesada en deporte, cómo llega a ser editora de La Fuente? Y Luján pregunta, ¿qué recomendaciones tienes para hacer a mujeres que quieran aspirar a ser editoras en deporte? ¿Y cuáles son sus ejes base de trabajo en ese puesto? Ok, pues mira, a mí lo que me funcionó bastante fue nunca conformarme con el hecho de decir, ya estoy en la fuente deportiva y pues listo, aquí es el camino que tengo que seguir. Creo que no solo como mujeres, sino como periodistas en general, y no solo de deporte, sino que de cualquier género, es importante que nosotros nos sigamos preparando, porque aunque el periodismo es una carrera que siento que sí te enseña mucho conforme vas entrando, lo vas trabajando, lo vas conociendo, creo que la academia funciona muchísimo y te da unas herramientas que se vuelven muy valiosas a la hora de estar mejorando tu trabajo, elevándolo o haciéndolo sobresalir. A mí en lo personal, una de las herramientas que más me ayudó fue poder conseguir una maestría, que fue la que obtuve por el CIDE.
que pues ahora sí que fue a través de una beca y muchas cosas. A mí el CIDE me abrió la puerta de conocer a muchísimos periodistas y curiosamente mi maestría no está enfocada en deportes, mi maestría está enfocada en políticas públicas, pero la ventaja que yo tuve fue que las políticas públicas caben en todo, desde cosas sociales hasta deportes, hasta cine. Entonces ahí tuve la oportunidad yo de desarrollar mi tesis a través de deportes sobre los hooligans en México, bueno, las barras bravas, pero digamos que para que todos podamos entenderlo en general. Lo hice a través de hooligans y eso me ayudó mucho a darme cuenta que realmente lo que había aprendido en la licenciatura tal vez no era pues todo lo que yo debería de saber de periodismo y que habían muchas herramientas que al día a día yo pues desconocía, desde cómo obtener información pública, hasta cómo acercarme a ciertas fuentes, hasta la misma sensibilidad de tomar ciertos temas pues, jurídicos que uno pensaría en deportes, a mí qué me va a importar, pero te lo pongo en un caso muy parecido. Cristiano Ronaldo ahorita está a nada de irse a un tribunal por un caso de presunto acoso sexual, y si nosotros no tenemos esas herramientas como de saber cuál es la presunción de inocencia o cómo tomar estos temas tan controvertidos, pues podemos caer en ciertos vicios que pues a la mera hora no están ayudando nada, pues tanto a la perspectiva de género, tanto a la cobertura de información que nosotros estamos. Entonces, la recomendación que yo les daría a las chicas para poder ser editoras es, en primer lugar, prepárense bastante. No debes de conformarte con decir, ya estoy en el medio, aquí estoy muy a gusto, aquí estoy muy cómoda, porque hay lugares en los que tal vez no es tan fácil que tú puedas escalar puestos, no solo porque seas mujer, sino porque existen muchos vicios de tal vez de jerarquías en el de decir, esta persona llegó antes que tú y tal vez él está 10 veces menos preparado que tú, pero pues va antes y tiene que ir por eso. Entonces, pues prepararse funciona, ser muy pacientes, tratar de participar en todo lo que puedas y en todo lo que a ti te llame, ya sea desde decir, te vamos a mandar a cubrir una cosa que tal vez a ti te parezca de flojera, vamos a acompañar a una porra o vamos a acompañar a este equipo que es local y que la verdad nos da mucha flojera. Anímate, conoce, experimenta, prueba, busca los ángulos y sobre todo, pues siempre está tocando puertas. Evidentemente, bueno, lo puedo decir desde la perspectiva de México, el periodismo es una carrera muy complicada y a veces no tienes la facilidad de movilidad en cuanto ¿sabes qué? No me gusta la manera en la que estoy trabajando en esta redacción, me voy a cambiar a otra donde tal vez me dan más oportunidades, pero sí es importante que no te cierres las puertas y si llegan otras oportunidades, siempre estarlas tocando, estar conociendo a personas, no necesariamente de la fuente deportiva. Curiosamente, yo el trabajo que ahora tengo no lo obtuve por la fuente deportiva. Conocí a una de mis editoras increíbles en la maestría y ella fue la que me dio la oportunidad y me presentó otra editora. Entonces, hay veces que muchas oportunidades no se dan simplemente por decir, ya, estoy cubriendo deportes y listo. No es complicado, pero sí tienes que ser muy tenaz y muy insistente en lo que es lo que quieres, prepararte y no desviarte de ese camino. Hay una cosa que cuando escuchamos deporte, sobre todo en los países hispanohablantes, entonces pensamos fútbol, béisbol, fútbol, béisbol, y se acabó. Totalmente. Sin pensar que hay como que un abanico inmenso de lo que es deportes, ¿no? Inmenso, rico y fantástico. Entonces, la vida más allá del fútbol y del béisbol, ¿tú crees que también explorar otros deportes, no solamente desde el punto de vista de la noticia, sino también desde el punto de vista como lo haces tú, de las entrañas del negocio, de cómo se mueve, de cómo se organiza? ¿Crees tú que ese también podría ser una salida para digamos, o una arista, un plus para personas, para mujeres que quieran llegar a ser editoras de La Fuente? Claro que sí, creo que justamente apostarle por contenidos que son diferentes a lo que ya vemos todos los días en televisión, en radio, en los mismos portales, hay muchísimos portales deportivos y puedes ver la misma nota replicada 1,000,000 de veces, pero justo apostarle a darle la vuelta, a proponer algo diferente, a realmente reportear. Curiosamente les puedo platicar un caso que tuvimos esta semana en mi redacción, que salió una nota que decían que uno de los estadios más importantes aquí de la Ciudad de México lo estaban rentando y la fuente original que lo sacó no consultó, sacó mala nota, ni siquiera se preocupó por decir si estaban bien los precios y mucha gente lo replicó. Entonces, a veces darle una vuelta, detenerte un poco, pensarle
consultar a tus fuentes te puede dar un plus muy, muy, muy grande. Ahora, la parte del dinero, creo que eso depende también un poquito sobre cada medio, porque, te lo digo, en televisión es más complicado. En televisión, desde la perspectiva de México, es selección mexicana y los 3 equipos más importantes: Américas, Chivas, Cruz Azul, Pumas. Se acabó. Eso es lo que nos da de comer, eso es de lo que vamos a hablar. Aunque no estén haciendo nada importante, aunque realmente estén en el último lugar de la tabla, aunque no estén haciendo nada importante, vamos a ir a plantarnos a todas las conferencias de prensa a ver qué es lo que nos tiene que decir el técnico, el entrenador, porque es lo que nos da de comer y es lo que la gente quiere leer. Pero creo que en televisión se puede llegar a hacer otro tipo de propuestas de contenido, tal vez no dentro de los mismos noticiarios, sino como en contenidos especiales. Si ustedes tienen la fortuna de estar en escrito, en radio o en prensa digital, creo que sí existe la posibilidad. Dependería mucho de hablar con cada editor, pero creo que si uno tiene la propuesta de decir me voy a ir por la parte del dinero o me voy a ir por la parte política, me voy a ir por la parte judicial, explicarme ¿por qué a Cristiano Ronaldo lo pueden meter al bote? O sea, a mí me están diciendo que se va a ir a juicio, pero en serio, ¿por qué tiene la posibilidad realmente de que lo metan a la cárcel? Creo que todos esos ángulos son muy valiosos y son bastante entretenidos. A la gente le gusta entender qué es lo que está pasando, o sea, no solamente decir está pasando ABC, sino por qué. Y creo que sí es una apuesta importante y que si las chicas tienen interés de ir por ahí, pueden conseguir muy buenas cosas. Andrea, yo creo que algunas de nosotras hemos pasado por esta experiencia, pero es una pregunta muy, muy, muy importante que hace Vero Ujú, Galán. Y ujú. ella pregunta, eh, ¿cómo se puede lidiar con jefes que no saben de deporte? ¿Qué pasa cuando tú sabes más que tu jefe? ¿Cómo se toca eso? ¿Cómo se hace? Pues mira, es que Vero es mi editora. Hola, Vero. Eh, Creo que nunca debes estigmatizar absolutamente a nadie por el hecho de no saber deportes. Sea tu jefe, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hermana, tu mejor amiga. Jamás en la vida debes estigmatizar a alguien por el simple hecho de que no sabe cómo funciona la NFL o porque no sabe quién es cierto jugador o por qué es importante cierta cosa. Creo que ahí nuestra responsabilidad es nosotros educar, bueno, no educar tal vez como tal la palabra de me voy a sentar a darte una clase, porque no se trata de eso, pero sí, vaya, tenemos como una responsabilidad más grande de estar más atentos a qué es lo que está pasando, porque es importante y nosotros ahora sí que cuando nos estén preguntando, oye, esto es importante, no es importante, poder decir sí por esto, no por esto, y conforme las cosas van avanzando, el deporte no es una ciencia que te digo, wow, te tienes que echar 4 años de carrera para que lo puedas entender al 100%. El deporte es muy amigable, por lo mismo de que tiene tantos aficionados es porque puedes conectar con él fácilmente. Entonces creo que si empiezas a empaparte de poco a poco o empiezas a apoyar ahora sí que a tus editores un poquito las cosas y tus contenidos también son lo suficientemente pues, atractivos para que la persona, o bien bajados para que una persona se sienta a leerlo y lo empiece como a entender, va a ser algo que poquito a poquito va a ir mermando, pero creo que lo más importante es nunca estigmatizar a nadie por no saber de deportes. No es nuestra responsabilidad no saber de deportes, entender de deportes. No porque a ti te encante la NFL o te encante el fútbol americano significa que los demás tienen que entenderlo y si no lo saben, los vas a tachar. Al contrario, creo que el deporte, la facilidad que tiene es que todo el mundo puede conocerlo, todo el mundo puede acercarse a él y pues nosotros tenemos esa responsabilidad. Quiero volver un poquito a lo de la narrativa y cómo se trata los deportes desde el punto de vista femenino, ¿no? Uh -huh. Em, ¿Cómo haces tú en tu equipo, cómo haces tú para luchar, bueno, contra digamos, esta narrativa no solamente escrita, sino visual, ¿no? Uh -huh. Vemos que, por ejemplo, en lo escrito, eh, se da muchas veces que no ponen el nombre de la deportista, sino que ponen la novia de Sí. o cosas así por el estilo. Y también hemos visto repetidas veces que desde el punto de vista gráfico se tiende a explotar muchísimo más lo del el físico de las mujeres Uh -huh. deportistas. Eso Uh lo -huh. vemos sobre todo en atletismo.
Hemos Ujú. visto artículos de quién tiene el mejor trasero en el campeonato de atletismo mundial y cosas por el estilo. ¿Cómo se hace cuando tú te encuentras a jefes que van por ese camino y tu equipo y tú al frente de tu fuente están por otro? Ahí se tiene que ser un poco más incisivo. Eh, Pasa y cae muchísimo en estándares de estar criticando. Desgraciadamente hace poco, a principios de la pandemia, tuve la oportunidad de escuchar una ponencia que hubo justo de periodismo deportivo de México, cómo nos podemos nosotros cubrirlo desde la pandemia. Y una de las ventanas que más me levantó fue que bastantes medios digitales defienden a capa y espada poner ese tipo de contenidos porque es lo que vende. Y desgraciadamente ahorita estamos viviendo una crisis económica bastante fuerte que le está pegando a los medios y que muchas veces la salida fácil es irte por eso. Ponme un top 10 de las más guapas jugadoras de tenis, o ponme un top 10 de quién se viste mejor, o sabes qué, esta jugadora, wow, acaba de hacer un récord increíble de goles, pero a la gente no le importa eso. Mejor búscate en sus fotos en Instagram y cólalas. Creo que ahí sí se tiene que tener una lucha un poco más fuerte con los editores que son más necios en esa parte, pero creo que si nosotros tenemos otro tipo de propuestas de contenido, lo sabemos sustentar, podríamos llegar a debatir a ellos y hasta cierto punto también nosotros aprender a decir, sabes que yo no me siento cómoda cubriendo estas cosas, no creo que esté bien. Es difícil, te lo digo por experiencia, porque vaya, no ahorita en la parte digital me tocó, pero sí me tocó mucho en televisión, me tocó bastante que, sobre todo en los programas deportivos, no tanto noticiosos, sino como más con el ángulo de entretenimiento o de revista, sí tienden a ser más como, ay, te voy a poner al postrecito y te voy a poner las fotos. Incluso me tocó, desafortunadamente, que compañeros refirieran bastante despectivamente de compañeras mías del trabajo, yo estando delante. Entonces, creo que siempre hay que ser muy vocal, siempre hay que defender mucho la causa de decir, no porque una mujer sea guapa, tienes que poner eso por encima de sus habilidades, no porque una mujer, otro tema que también es debatible enorme, no porque una mujer quiera salir fotografiándose en traje de baño, tú tienes el derecho de estarla objetivizando. No tienes por qué hacerlo. No tienes por qué estarla vendiendo de cierta manera. Ella tiene la libertad de hacerlo y si su carrera va encaminada hasta cierto punto de ser modelo o vender cierta marca, no quiere decir que tú tienes el derecho de vender eso por encima de sus capacidades intelectuales o por encima de sus capacidades profesionales. Sí es muy importante estar como en esa constante pelea, puede generar fricciones, pero creo que vale mucho la pena y es parte de estar educando toda esta conciencia de por qué valemos la pena y por qué no nos tenemos que ir por esos contenidos que venden mucho, pero a la mera hora, vaya, incluso se puede debatir diciendo, ¿por qué voy a tener que poner algo que todo el mundo ya hace? ¿Por qué voy a tener que yo manchar mi medio con ese tipo de cosas? Y vaya, si pudiera poner un ejemplo de un medio, creo que lo está haciendo bastante bien, creo que es ESPN en cuestión de televisión, creo que ellos sí se han atrevido a mostrar a sus conductoras o incluso ciertos ángulos hacia las deportistas de una manera bastante diferente que otros, entonces igual y valdría un poco la pena ver qué es lo que están haciendo, pero sí, es estar peleando constantemente con esto. Sí. Ahora que has mencionado conductoras y televisión, me lleva directamente digamos, algo que es bastante actual, que es en Argentina, Uh -huh, Ángela Larena, después de uh -huh. 25 años de trayectoria como periodista deportiva, pues ya la han pasado a comentar partidos de la selección argentina. Wow. Esa es una cosa. Y lo otro es en Perú, DirecTV está armado para la Liga de Fútbol Profesional un equipo solamente de mujeres, con reportera, narradora y comentarista al frente. Uh -huh. ¿Crees tú, claro, tomando en cuenta que la televisión es un medio tan masivo, sigue siendo un medio masivo, porque también hay transmisiones a través de Internet, ¿crees tú que esto, digamos, estos dos casos en Argentina y en Perú, crees que podrían como que beneficiar no solamente al periodismo deportivo desde el punto de vista de los periodistas, sino también desde el punto de vista de las deportistas? Uh -huh. Claro que creo que puede funcionar. Creo que
el simple hecho de que haya representación femenina en los medios es muy importante. A mí me pasó cuando eres niña, nunca ves bueno, desde mi perspectiva, nunca ves un partido de la selección mexicana que sea narrado por una mujer, a menos de que sea la femenil. Si es la femenil, bueno, sí te van a poner una conductora, como para darle esa presencia. Pero en sí, cuando estás viendo tu partido de tu selección jugando en el Mundial, ¿cuándo vas a ver que tú, una narradora mujer, lo esté platicando? Es muy importante darles representación. En la parte de narración, creo que genera bastante inconformidad por parte de muchos hombres. Lo vemos aquí en México con el caso de Marion. Ella fue la primera mujer en México, bueno, no estoy segura si en Latinoamérica o en México, pero fue una de las primeras mujeres en narrar una final de la Champions League, y hasta la fecha, cada que la pobre periodista narra un partido, le llueven comentarios en Twitter, la quieren tirar, no sabes nada, no sé qué tal, y vaya, yo no voy a poner las manos al fuego por Mario ni decir que tal vez ella no se equivoca, pero ¿cuántos comentaristas deportivos no se han equivocado cada vez que narran un partido? ¿Por qué la vara tiene que ser mucho más alta para las mujeres que para los hombres? Creo que el trabajo que están haciendo en el caso de la narradora argentina, incluso el trabajo que están haciendo también las reporteras acá en Perú, es muy importante para demostrar por qué sí se puede, por qué vale la pena abrir puertas, y creo que sí, lo que están haciendo es muy bueno para todas nosotras, porque nos está abriendo un camino para demostrar, mira, aquí se está haciendo, acá también se puede hacer, y por qué sí debes de abrir la puerta a otras mujeres. A pesar de que lluevan críticas, a pesar de todo esto, es muy importante que haya representación. Tengo por aquí otra pregunta de Vero, y también la voy a unir con una mía, que tiene que ver con a la hora de ser contratadas. ¿Tú crees que para que es como que es un obstáculo que a la hora de ser contratada para un puesto de periodista, reportera, deportiva, el hecho de ser mujer ya como que predispone a la persona que te va a contratar, y si te va a contratar, crees que te va a pagar menos? Y la otra cosa, estoy uniendo, voy a unir tres preguntas. Sí, está bien. Tres preguntas. ¿Cómo es el intercambio con otras editoras de La Fuente o con otras reporteras de La Fuente? ¿Cómo es tu intercambio con ellas de impresiones? Pues desde la parte de contratación, desgraciadamente creo que sí sigue siendo un pero para algunos medios, sobre todo cuando se trata de que tú ya salgas a reportear a campo. Porque al menos en México, desgraciadamente, siguen habiendo muchos acosos hacia las mujeres, aunque estén reporteando. Hubo un caso muy sonado hace como 2 años de una reportera de Fox también, que se llamaba María Fernanda Mora, que desgraciadamente en una cobertura estaba con aficionados de un equipo mexicano, agredieron sexualmente a la reportera, y ella, enojada, agarró el micrófono y comenzó a defenderse, y fue muy criticado por algunos, y nunca faltan los comentarios de decirte, pero es que eres mujer, ¿para qué vas a meterte? Nada más estás incitando. Hay algunos medios a los que les pesa mucho eso, que no existe una cultura en tu país sobre por qué te tienen que respetar por el simple hecho de que eres mujer, y por qué cualquier hombre no puede llegar a tocarte o manosearte, porque no está bien, seas reportera o sea quien sea, no existe esa cultura. Entonces algunos medios, por el mismo hecho de que sienten que te tienen que proteger más para no estarte exponiendo a esas cosas, piensan que tal vez hay algún gasto mayor, o por ejemplo, que es mucho más sencillo que se vayan con un hombre al que saben que tal vez eso no le va a pasar. O también por la parte, te lo comento, yo en mi antiguo trabajo yo salía muy tarde, yo tenía el turno de la tarde-noche. A veces tampoco te quieren dar la oportunidad de tú quedarte como mujer, porque corres más un riesgo de que a la hora de que salgas de tu trabajo puedas sufrir algún tipo de acoso o que te agredan. Entonces sí es complicado, sí a veces te puede meter en el pie, sí puede decirte como que, ay, por el simple hecho de que eres mujer, ni siquiera por tus capacidades, sino por el país en el que estás, te estoy exponiendo mucho más que un hombre. Ahí creo que nosotras, pues tenemos que entrarle, pero también entrarle pues inteligentemente, siempre estar muy alerta, siempre estar acompañada, ya sea porque te va a acompañar un cámara en el caso de televisión, o porque pues tal vez vas con algún otro compañero, o incluso con las mismas editoras que ahorita me estás platicando de La Fuente, apoyarnos entre nosotras para también nosotras sentirnos seguras, y que poco a poco yo tengo la esperanza de que la lucha feminista que estamos teniendo en nuestro país
cambie esta ideología, cambie esta manera de pensar que tú puedes agredir a las mujeres y que eso también ya deje de estar impactando directamente a nuestro trabajo y deje de ser un obstáculo para que a nosotras nos estén contratando o nos estén dando una oportunidad. En cuanto al trato que tengo con las editoras, pues como tal editoras ahorita en línea no he tenido como muchísimo pues, contacto, o sea, he platicado un poquito, más que nada lo que te platiqué en la llamada pasada, de que hubo como una ponencia, escuchar como los diferentes puntos. La parte de televisión, pues creo que, te digo, al principio sí es un poco más frío el trato. Creo que eso es algo que deberíamos de cambiar, deberíamos de ser un poco más abiertas, un poco más cercanas, saber que nos podemos apoyar entre nosotras, no porque el hecho de que yo estoy haciendo una cosa diferente a la tuya tiene que ser una competencia, debemos de apoyarnos entre mujeres. Es muy importante y creo que eso nos ayudaría muchísimo a la lucha que estamos haciendo diariamente. Pues sí, no te diría que el trato ha sido hostil o grosero, pero sí creo que cuando te presentas como con una editora tal vez es con un poco más de distancia y sí cuesta como que un poquito más de trabajo generar esos lazos. Tengo una pregunta de Cifuentes. Ella pregunta, ¿me podrías contar cuál es la mejor experiencia periodística que has tenido? Ay, es una muy buena pregunta. La mejor experiencia periodística que he tenido, curiosamente, no la hice para ningún medio, la hice para mi maestría, para la tesis, y la resalto como la mejor experiencia porque me dio la oportunidad de hacer un reportaje de largo aliento, que era algo que no había tenido chance yo de sentarme a hacer. Me obligó a hacerlo porque pues era la manera en la que me iba a titular, y realmente me retó a hacer a mis habilidades periodísticas, a estar buscando fuentes, a estar cerrando casos. Y tuve la oportunidad en esta tesis, bueno, el tema, como les platiqué, fue un poco como de los hooligans mexicanos, fue también salir a campo, conocer, ir a los partidos, acercarme un poco más para ver cómo están las cosas y pues desarrollar una historia. Y bueno, en este caso yo estaba trabajando con mi director de tesis, que curiosamente no es periodista, él es historiador, pero es un gran aficionado al deporte, entonces me asesoró bastante bien, pero también me daba bastantes, pues, cocos como en la cabeza cada vez que no estaba amarrando bien las cosas o no estaba haciendo. Creo que, vaya, esa es la mejor experiencia y si todo el mundo tiene la oportunidad algún día de darse el chance de hacer un reportaje de largo aliento para cualquier tipo de medio, televisión, radio, es bastante satisfactorio, es muy cansado, es muy demandante, pero realmente te abre las puertas a muchas cosas. Sí. Un momentito, porque tenía una pregunta por aquí de Yeseli que se me ha extraviado. A ver si la encuentro. Bueno, si no, mientras me la pasan otra vez, Uh-huh. voy a hacerte la última pregunta que yo tenía y volvemos luego cuando me pasen otra vez la pregunta de Yeseli, que no la encuentro ahora. Claro. A modo de resumen, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta una editora de deportes? Ok. Principalmente, como les conté anteriormente, el contexto en el que esté tu país va a valer mucho. Qué tanto respeto hay por las mujeres, qué tanto está haciendo la lucha feminista por darles un lugar, no solamente por ser periodistas, sino porque nos respeten por el simple hecho de ser mujeres. Es un reto muy importante y que puede estarte esquivando bastantes coberturas por el simple hecho de que tú te estés arriesgando a que te pase algo. Eh, la etiqueta que siguen teniendo hasta la fecha de decir las mujeres no saben de deportes, ¿qué me va a venir a decir ella si un hombre me puede explicar mucho mejor? Caer en esa categoría una vez que ya estás trabajando de que o eres tonta y no sabes o eres una histérica y por lo tanto no puedes demostrar o expresar cómo es lo que tú sientes. Defender un poco más tus perspectivas o tus puntos de vista sobre ciertos temas, porque tal vez por el hecho de que seas mujer hay personas que pueden creer que tal vez no es tan interesante como ellos creen. Y a veces que te tomen en serio. Es un reto que sigue siendo importante y por el mismo hecho de que por ser mujer luego no te toman en serio, es muy importante que nos sigamos preparando, conociendo y siendo muy incisivas a la hora de estar cubriendo de que podemos, somos capaces y vamos a sacar el trabajo adelante. Sí, creo que ya encontré la pregunta.
Dios, ojalá sea esa, Dios mío, es que de verdad. A ver, pone en las narraciones de partidos de la primera división femenina en México, pregunta Yeseli, muchas veces los hombres dejan de narrar el partido en curso. Em, y empiezan a platicar de otra cosa, ¿no? De otra cosa Sí. bueno, que no viene al caso, Ajá. se escucha también ella dice que se escuchan como que muchas cosas muy machistas y todo esto. Este, ¿cómo entonces se puede vivir con eso? O sea, ¿cómo se puede, tomando en cuenta que tenemos este problema de hombres que comentan un partido femenino, eh, pero que se empiezan a hablar de otra cosa, Ujú. eso, digamos, ¿cómo se come? ¿Cómo se digiere? Y digamos como que si esto no es reprochable igual como cuando una reportera o una editora comete un error. O sea, esto Ujú. debería de ser como que más reprochable que lo otro, ¿no? O sea, ¿cuál es tu punto Claro, de vista al respecto? Perdona claro. que hice así la pregunta, pero es No, que está bien, no la no hay encontraba, problema. pero más o menos. Sí, claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchos narradores que tienden a desviarse completamente del partido, que incluso cuando hacen ciertas tomas de algunas espectadoras hacen comentarios bastante machistas. Y lo que está mal es que lo sigamos normalizando, que sigamos diciendo, Ujú. bueno, así son, ese es su modo de narrar, ahí es que da un montón de risa, ahí es que tú te lo tomas muy en serio, ni siquiera lo dijo para que te lo tomaras así. Tenemos que dejar de normalizar esas actitudes. Creo que las redes sociales ahorita tienen un poder muy importante y te lo digo, hay muchos canales de televisión que luego hay ciertas cosas, no necesariamente de narración, sino de cómo se ve el partido, que despierta muchas tendencias de que la gente está enojada, va a quejarse, va a decir, oye, ¿cómo es posible que estén las cosas así? Creo que la responsabilidad que ahora tenemos nosotros es también levantar la voz y si no permitimos que las narradoras se estén equivocando, tampoco permitir que hayan ese tipo de comentarios machistas y no estarlos aceptando y normalizando por el simple hecho de decir es que toda la vida el fútbol ha sido así, toda la vida se ha narrado así. Tenemos que dejar de hacerlo y si nosotras tenemos la oportunidad desde nuestros trabajos o desde nuestros nichos, si tú tienes la oportunidad de trabajar en un espacio de televisión en donde se haya narraciones de partidos, corregirlo, mencionarlo, decir, oye, ¿sabes qué? No está bien, no podemos normalizarlo. Y no digo que porque una vez no lo hagamos tendencia en redes sociales ya va a cambiar, porque pues es una lucha, como lo hemos estado platicando, pero el primer paso es dejar de pensar que está bien, dejar de aceptarlo y defender que no se tienen que hacer comentarios machistas de ningún tipo, ya sea si es por una jugadora o por una persona que está ahí, y también ser más críticos con lo que nos están ofreciendo los narradores de televisión, no aceptar que ellos también se equivoquen. Si vamos a criticar a una mujer, vamos a poner la vara pareja para todos. Todos nos podemos equivocar, pero a ver, entonces todos tenemos que aprender y todos tenemos que cambiar la manera en la que estamos haciendo nuestro trabajo. Creo que como periodistas también tenemos nosotros que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nos estamos equivocando, que no está bien lo que estamos haciendo y aprender de eso para mejorar y hacer el deporte que sea muchísimo más inclusivo y que una mujer que prenda un partido de la selección no se sienta agredida por los comentarios que se están haciendo. Andrea, fanática de los Packers. Sí. Si tuvieras la oportunidad de echar la historia tuya hacia atrás, ¿qué harías mejor? Y te arrepientes de haber entrado en este mundo tan férreo como es el de los deportes. Mira, curiosamente, los deportes me encontraron a mí. Yo jamás creí que iba a ser la fuente por la que me iba a encaminar, porque sí veo deportes, pero no soy una apasionada febril de todos los días ver los 10 partidos de la Liga MX y ver, no soy tan así, tan radical. Creo que eso también a mí me ha abierto muchas oportunidades porque me permite ser un poco más objetiva y un poco más crítica. Sí, amo los Packers, pero no por eso, vaya, voy a ser un poco más crítica por el simple hecho de que me gusta. Yo tuve la oportunidad de cubrir deportes ahora sí que porque se me presentó. Yo antes como que más mi especialización era un poco más de investigación, política, datos, lifestyle, que curiosamente fue por donde empecé y ahorita es donde también estoy cubriendo cosas. Se me presentó la oportunidad de sumarme a un equipo de deportes, lo acepté, tomé el reto, lo hice,
aprendí muchísimo. Si cambiaría alguna cosa, creo que tal vez hubiera tomado más oportunidades en mi antiguo trabajo, porque sí se me presentaron bastantes, y por el mismo miedo que sientes por la presión de decir soy mujer, no voy a poder, no voy a ser capaz de sostener todo esto, las responsabilidades encima. Paréntesis enorme, a veces yo ahí me sentía, cuando tienes que trabajar con cientos compañeros y tu responsabilidad tiende a ser más importante que las de otros, o tal vez eres un poco más responsable que otros, y te enoja porque los otros no hacen el mismo trabajo que tú. Yo hablaba con mi entonces jefa y ella me decía, es que tienes que tenerles paciencia porque eres la mamá de los pollitos y tú tienes que enseñarles. Cuando son compañeros que están, o sea, ni siquiera son como que están, o sea, ni siquiera es como que los estás dirigiendo, o sea, están, digamos, en la misma barra. Eso me frustró mucho y me cerré yo misma puertas para crecer ahí en Fox, porque yo decía, es que yo no quiero ser la mamá de nadie, yo no quiero ser la mamá de los pollitos de absolutamente nadie. Creo que eso es lo que hubiera cambiado. Vaya, en su momento creo que tal vez no lo tomé con la cabeza fría, con la mente que debió de haber sido. También se me presentaron varias oportunidades de hacer coberturas como en campo que yo descarté porque en ese momento yo estaba estudiando mi maestría y mi maestría fue como que lo más importante. Nunca jamás hubiera cambiado a hacer la maestría, jamás tampoco hubiera cambiado el hecho de irme de Fox y estar en este nuevo equipo en el que estoy, pero sí, creo que tal vez haber pensado menos bueno, no emocionalmente, pero sí ver de dónde vienen esos comentarios de decir es que eres la mamá de los pollitos y no por eso cerrarme puertas, sino abrirme un poco más a ese reto. Creo que es lo que hubiera cambiado. Bueno, Andrea, muchísimas gracias, muchísimos ánimos para que continúes con tu trabajo y para que sigas aportando para lograr cambios certeros en la narrativa del periodismo deportivo y sobre todo también para dar esa doble visibilidad, ¿no? Visibilidad a las mujeres periodistas y también a las atletas. eh, Sí, Sí, que eso también es importante. Muchísimas gracias por tu gracias. tiempo, por tu Muchas gracias a ustedes. sabiduría, por tu Ay, gracias. experiencia y Gracias. muchísimas gracias a todos y a todos los que nos están viendo. Y bueno, Luján, si quieres decir unas últimas palabras de despedida, no sé. Gracias, Jani, como siempre tus moderaciones son muy, muy interesantes, muy divertidas también. Gracias, Andrea, por participar de esa entrevista con nosotras. Estamos muy contentas de este primer evento abierto de mujeres editoras y bueno, esperamos que sea el primero de muchos. Sí. Gracias a todas las personas que se sumaron y la verdad, bueno, estoy muy feliz. Tu experiencia, tu profesionalismo, tu alegría, no sé, es muy inspiradora y yo creo que esta misma sensación se deben llevar muchas de las que están acá hoy. Así que, bueno, nada más que agradecer y que nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todas por la oportunidad, el espacio y pues sobre todo eso, creo que es muy bueno que nos estemos abriendo nosotros las mujeres un paso en el periodismo en general y que tengamos estos espacios de comunidad para estarnos apoyando y estarnos pues conociendo un poco mejor. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias. Adiós.